Buenas noches, hermanos. Damos muchas gracias a Dios porque estamos un día más aquí transmitiendo para nuestra iglesia Nueva Jerusalén. Esperemos que poco a poco puedan irse uniendo a nosotros, a nuestra transmisión. Y pues vamos a comenzar con esta nueva unidad, este nuevo material. No sé si hay alguien ya conectado, pero vamos a comenzar porque el tiempo apremia. ¿Okay? La nueva unidad, nuestro libro es Josué y Jueces. Entonces sean bienvenidos a la clase, hermanitos. Y ya ven, comenzamos con este nuevo material para aprender juntos los libros de Josué y de Jueces. Josué, hermanos, sabemos que muestra la victoria del pueblo de Israel, ¿verdad? Por conquistar la tierra prometida. Hay fe, hay milagros, hay victorias. Sin embargo, también hay derrotas, ¿verdad? Cuando se dejó de obedecer al Señor y de consultarle. El libro de Jueces también nos muestra historias muy interesantes, ¿verdad? Pero más que nada es un ciclo de pecado y también de liberación. O sea, el pueblo caía, sufría y clamaba a Dios. Y entonces Dios nuestro Señor levantaba jueces para salvarlos. Y es un recordatorio, ¿verdad?, de su misericordia. Entonces, la enseñanza es que ser fiel a Dios, hermanos, no es fácil. Y sin embargo, Dios siempre está dispuesto para darnos la victoria cuando le buscamos y para levantarnos cuando le fallamos. Así que, hermanos, en estos días, hermanos, vamos a estar leyendo en casa, vamos a dedicarnos a leer estos libros de Josué y libro de Jueces. Bienvenidos a los hermanos que se van integrando. Y vamos a estudiar, hermanos, con el corazón abierto, no solo como si fuera una historia, sino lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros en nuestro caminar diario. En Él hay misericordia, en Él hay compasión y sigue habiendo hasta el día de hoy. Y aún aunque nosotros ya creemos y sabemos que fallamos, sabemos que nuestro corazón está puesto hacia el Señor. Amén. Y bueno, pues vamos a estar viendo 7 unidades acerca de 7 lecciones acerca de esta unidad, ¿verdad? Acerca de Josué y de los jueces. Y la lección de hoy conoceremos pues cosas importantes sobre Josué. ¿Amén? Josué es llamado por Dios y además de todo es sostenido por sus promesas. Pero es a través de su obediencia a la Escritura que pues la guía de Dios va a ser eficaz en su vida. Después veremos al líder prudente tomando decisiones estratégicas y sabias porque se deja guiar por Dios. Confía en la provisión de Dios y además Dios nuestro Señor va a confirmar ese liderazgo cuando vea los milagros como los vio con Moisés. Seguramente usted conoce esta historia, pero vamos a deleitarnos con ella nuevamente y aprender nuevamente con ella, ¿verdad? Finalmente, un hombre que no solo piensa en conquistas. Josué también se preocupa por las generaciones siguientes para que conozcan al Señor. Y vamos a leer, por favor, la meta de la enseñanza. Mi esposo, por favor, va a leer las 3 metas para esta enseñanza. Reconocer que Dios siempre ha cumplido sus promesas y siempre lo hará. Agradecer las bendiciones y milagros que Dios nos ha dado. La oración, la confianza y la obediencia deben ser la respuesta a todos sus favores. Muy bien. Y esta es la verdad central de nuestra lección. Dice así: Dios bendice a quienes le obedecen. Amén. Y por último vamos a leer también el versículo clave que está en Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Josué 1:6. 6. Bueno, a Moisés, hermanos, se le recuerda como un héroe bíblico de la fe, casi al principio de la historia del pueblo de Israel. Él escuchó la voz de Dios, estuvo en su presencia, fue el instrumento de poder milagroso de Dios en Egipto y también en el desierto. Y Dios le reveló a Moisés su sagrado nombre. Y también en Deuteronomio leímos que el Señor mismo dijo, y en la historia dice en la palabra, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová a cara a cara. ¿Se imagina, hermanos, qué presión para Josué, nuestro personaje del que vamos a hablar, cuando Dios lo designa para ocupar el lugar de Moisés? Después de la despedida de Moisés en Deuteronomio, el libro de Josué inicia, hermanos, con este nuevo líder, Josué, escogido por Dios para guiar a su pueblo a la tierra prometida. Y Josué ya estaba preparado, porque ya tenía la experiencia en la batalla. Y lo vimos en la historia del Éxodo, lo vimos en Números también, ¿verdad? Recordemos la batalla contra Amalek, cuando él aparece como un líder militar fiel, que había servido junto a Moisés en ese liderazgo espiritual. Y en Números, que conoció la tierra prometida por ser uno de los espías fieles, ¿verdad? Aquellos que animan al pueblo a confiar en el poder de Dios para vencer esos gigantes de esa tierra prometida. Y lo más importante, hermanos, es que vemos a un líder que estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. Y eso lo vemos en Deuteronomio 34:9, confirmando que Dios lo había preparado como sucesor. Y ahora era el momento de que Josué tomara ese liderazgo. La primera parte nos dice, Josué responde al llamado de Dios. Y vamos a estar viendo Josué 1, de los versos 1 al 9. Entonces, Josué recibe ese llamado a liderar, pero también recibe una promesa de victoria. Recibe también la seguridad de la presencia de Dios. Recibe el mandato de ser valiente y vivir guiado por la palabra. Como hemos visto, él estuvo en esa peregrinación después de 40 años, ¿verdad? En ese desierto, de él vivir esas provisiones milagrosas. Ahora los israelitas están a punto de enfrentar nuevos desafíos más fuertes y ahora requerían un nivel de fortaleza, de valentía, que solamente te traía este líder al cual Dios le había otorgado estos dones. Esfuérzate y sé valiente, dice la primera parte. Y vamos a leer Josué entonces, ¿verdad? Hermanos, este es uno de los pasajes de la Biblia más motivadores. Amén. Podemos destacar sus puntos principales. Dice Josué 1 y 2, Moisés ha muerto y ahora Dios llama a Josué y le dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Entonces ya estaba preparado Josué, porque ya sabíamos cómo junto a Caleb, ¿verdad? Fue uno de los pocos que confiaron en Dios nuestro Señor, que no tuvieron miedo, ¿verdad? Pero ahora está entrando y ya con una misión, cruzar el río Jordán. Después viene la promesa de la tierra. En el verso 3 y 4, Dios le dice a Josué, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he entregado. Los límites van desde el desierto del Líbano y del río Éufrates hasta el mar Mediterráneo, de norte a sur y del este al oeste. Esta era
la promesa hecha a Abraham, hermanos, siglos antes. Esa tierra ya era de Israel por la palabra de Dios, pero ahora necesitaban tomarla, entrar y tomarla. La siguiente nos dice, Dios le promete a Josué su presencia. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Esta es una garantía, hermanos, a Josué de que Dios nuestro Señor estará con él como estuvo con Moisés. Y vaya que Josué es testigo de esa presencia de nuestro Señor en el ministerio de Moisés. Entonces, él recibe esa seguridad de esa compañía del Señor. Durante su liderazgo, Dios iba a estar con él, capacitándolo, ¿verdad? Y no va a importar si Josué era tan buen guerrero o si era buen líder. Aquí lo que importaba era que Dios iba a estar con él y que la fidelidad de Dios era lo que iba a sostenerlo. Y ahora viene el mandato de que sea valiente, ¿verdad? Eso lo vemos allá en los versos del 6 al 9, cuando le dice, esfuérzate, sé muy valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual yo juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te lo mando, que te esfuerces, que seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente? Escuchamos 3 veces en este mensaje. El Señor, nuestro Dios, no solo lo estaba animando, como un compañero te anima y te dice, échale ganas, amigo, mira, échale ganas. Aquí Dios le está dando un mandato, pero le manda que sea valiente, pero lo respalda cuando le dice, mira, yo estaré contigo. Esa es su promesa. Yo estaré contigo, no vas a estar solo. Entonces, Josué se equipa de esa valentía y de esa confianza en el Señor, y esto es lo que él quiere transmitirle también a su pueblo cuando enfrente las batallas que les vendrían. En los siguientes versos 7 y 8, Dios quiere centrar su confianza, hermanos, en su palabra. Cuán importante es siempre leer la palabra de Dios. Un libro, hermanos, no se lee por pedacitos, no se lee por trozos. Hay un contexto en lo que él está diciendo. ¿Por qué lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Qué mensaje quiere que nosotros recibamos? Entonces aquí Dios nuestro Señor quiere que nos centremos en su palabra. Cuando dice, solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni para acá ni para allá, ¿verdad? Ni a la derecha ni a la izquierda. Y así serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Vas a ser prosperado por la obediencia del Señor. Y este verso 8, hermanos, ¿en qué voy a ser prosperado? ¿Y qué es lo que el Señor quiere que yo haga? Pues dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué debe obedecer toda la ley que Moisés dejó. Debe meditar en ella de día, de noche. Debe ponerla por práctica. No nada más levantando el dedo como muchas veces hacemos.
En nuestra imaginación pensamos que estamos bien, sin embargo, debemos meditar en nuestra condición, ¿verdad? Una condición que Dios nos está poniendo es que nos sujetemos a esta palabra que nos da, porque dice, y es entonces, y es solo entonces, cuando harás prosperar tu camino, es decir, las cosas te saldrán bien. El éxito no iba a depender de estrategias, sino que es la fidelidad a su palabra lo que nos hace victoriosos. Y el resultado, éxito y prosperidad en el propósito del Señor, no en nuestros propósitos, en el propósito de Dios. Y el encargo final, en el verso 9, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, Dios cierra con esta afirmación, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Y la razón es porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, igual que Josué, hoy el pueblo de Dios enfrenta muchos desafíos y muy variados, hermanos. Y sin embargo, el principio es el mismo. La fuerza y la valentía vienen cuando confiamos en el Señor, cuando obedecemos su palabra, cuando caminamos en el poder de su Espíritu Santo. Dios le recordó que la victoria no dependía de su fuerza, sino de su promesa, de su fidelidad, de su presencia y de que obedeciera su palabra. Esfuérzate, así nos dice el Señor, esfuérzate. Si estás pasando por cosas difíciles, hermanos, esfuérzate y sé valiente y confía en el Señor. Es un llamado, es un mandato a que confiemos en Dios. Porque de qué sirve que nosotros creamos que estamos haciendo todo bien si realmente no estamos confiando en el Señor. Bien. La siguiente parte nos dice Josué, otra vez, en la segunda parte de Josué que responde al llamado de Dios, y nos dice la tierra que Dios os da. Qué importante, hermanos, es tener una perspectiva bíblica, es decir, que atendamos a lo que dice la palabra de Dios, que sigamos su guía, porque eso nos va a hacer entender por qué Dios depositó esta palabra en tu vida y en tu corazón. Pues hermanos, es que hay que reconocer que somos parte del plan de Dios. Esta palabra que se enseña tanto en las predicaciones como en nuestras clases es para que nosotros la aprendamos y la podamos compartir a los demás, porque somos parte de ese plan en el reino de Dios. Ahí en la palabra vamos a encontrar humildad y vamos a encontrar fortaleza. Y el pueblo de Israel eso fue lo que aprendió, ¿verdad? Que la verdadera victoria depende de vivir bajo la voluntad de Dios. Y vamos a estar leyendo, abra su Biblia, hermanos, allá en Josué 1, del 10 al 18, vamos a estar leyendo a grandes rasgos. De pronto sí vamos a leer todo por falta de tiempo, porque tenemos unas citas muy largas. Entonces, lo que vemos al principio, ¿verdad?, es la preparación y la unidad. Josué 1, vamos a leer del 11 al 15. Josué ordenó: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hermanos, este río Jordán nos recuerda, ¿verdad?, los prodigios que vimos allá en el Mar Rojo. También el Señor invita, porque ya había un grupo, ¿verdad?, de
había 2 tribus que habían recibido ya su heredad, pero Dios está llamándolos también. A las tribus que ya tenían su herencia, al oriente del Jordán, les dijo: vuestras mujeres, vuestros niños, vuestro ganado quedarán, mas ustedes, todos los valientes y los fuertes, pasarán armados delante de vuestros hermanos y les van a ayudar, les ayudaréis. ¿Sí? La misión no era solo individual, hermanos. Dios quería que todo el pueblo estuviera unido. Primero ayudarían a sus hermanos a conquistar y luego iban a disfrutar de sus propias tierras. Y luego el pueblo le responde a Josué. Es sorprendente esta respuesta. Vayamos al verso 16. Dice: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandato y no obedeciere tus palabras, en todas las cosas que le mandes que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Aceptaron, hermanos, con lealtad la autoridad de Josué. Le animaron diciendo lo mismo que Dios le había dicho. Les repitieron las palabras: esfuérzate y sé valiente. Entonces, hermanos, esta actitud marcaba un contraste, porque años antes, cuando leemos allá en Números 14, ¿verdad? Cuando fueron los espías a reconocer la tierra prometida, solo 2 animaron a Moisés. Entre ellos era Josué y Caleb, pero los demás empezaron a alborotar a todo el pueblo, si lo recuerdan, ¿verdad? Y todos quisieron apedrear a Josué para que se callara, porque él estaba motivándolos, ¿verdad? A Josué y a Caleb. Y sin embargo, esta nueva generación, 40 años después, estaba lista para creer y para obedecer. Y pues las promesas de Dios, hermanos, se deben disfrutar en obediencia y en fe. Debemos de tener fe y esa obediencia para caminar, ¿verdad? No es fácil liderar un pueblo. Nosotros podemos verlo en la vida de nuestros líderes, de nuestros pastores. Cuando el pueblo se retrae, cuando el pueblo no quiere obedecer, hermanos, es un camino muy pesado, muy pesado. Entonces, aquí vemos esta respuesta de esta nueva generación apoyando a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy valientes. Las promesas de Dios no se disfrutan sin fe ni obediencia. Los israelitas, hermanos, sabían que la tierra de Canaán estaba delante de ellos, ya estaban a punto de tomarla, y que la promesa de Dios se iba a convertir al fin en realidad. Hermanos, nosotros también podemos enfrentar batallas, pero Dios es fiel. ¿Usted recuerda alguna promesa que el Señor le haya hecho? Pues Él la va a cumplir, hermanos. Dios nos ha dado un grupo de amigos para caminar en fe, para compartir el evangelio, que esa es nuestra misión mayor, ¿verdad? La gran comisión. Pero no podemos compartir algo en lo que no creemos, no podemos compartir algo en que no tenemos fe, y no podemos compartir algo si no obedecemos y nos dejamos guiar. Así que esta iglesia, hermanos, fue formada para que caminemos juntos, para que nos animemos, para que nos mantengamos firmes, mientras esperamos que todas las cosas que Dios ha prometido se cumplan. Hebreos 10, 23 al 25 dice que debemos sostenernos unos a otros, ¿verdad? Y este pasaje nos exhorta a mantener firme la esperanza en las promesas de Dios. No debemos abandonarnos, hermanos, no debemos rendirnos. Debemos de seguir congregándonos regularmente, hermanos, para
animarnos, para decirnos cómo estás, cómo está tu familia, qué tal te sientes. La idea central, hermanos, es que la comunidad cristiana es un apoyo vital, ¿verdad? Mientras esperamos en las promesas de Dios. Así que, hermanos, mantengámonos firmes, mantengamos firme nuestra fe, ¿verdad? Animémonos los unos a los otros, caminemos juntos, porque Dios cumple y nos hace muy felices. La parte 2, vamos a hablar de Rahab, ¿ok? Israel estaba a punto de entrar en ese periodo prolongado, sabemos, de guerra, porque pues iban a pelear contra un pueblo más grande que ellos. Sin embargo, antes de que comenzaran las batallas, Dios extendió su gracia a una mujer cananea y su familia en respuesta de un acto de fe. Vamos a estar leyendo Josué número 2, del 1 al 14, capítulo 2, del 1 al 14, donde se narra la historia de Rahab, ¿verdad? Reconociendo al único Dios verdadero. Y vamos a ver por qué se titula esta porción así. Rahab protege a los espías que fueron enviados por Josué a Jericó. ¿Okay? Y vamos a leer allá el verso 1, y tienen sus Biblias. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. O sea, vayan y chequen cómo está la tierra, cómo está ese Jericó, que es la ciudad a donde ellos llegaron primero. Josué actúa con prudencia y estrategia militar y para evaluar la fortaleza de Jericó, porque era una ciudad amurallada, y para recopilar información sobre cómo estaba dispuesto el pueblo para enfrentar esa invasión. Dice: y ellos fueron y entraron en casa de una ramera, o sea, una mujer de mala reputación, que se llamaba Rahab, y posaron ahí, o sea, llegaron a esa posada. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Y entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Pero la verdad, dice el verso 6, que ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Aquí vemos a Rahab, una mujer extranjera de mala fama, que sin embargo tomó una decisión valiente. ¿Por qué ella querría proteger a estos espías de Israel? Bueno, pues lo que pasa es que ella se dio cuenta de algo muy importante, que Dios estaba con ellos y tenía un propósito especial. ¿Cómo sabía eso? Pues lo que pasa es que el Dios de Israel, hermanos, ya era conocido por sus grandes obras. Había liberado a su pueblo de Egipto y todo el mundo sabía cómo había abierto el Mar Rojo y cómo había dado la victoria sobre reyes poderosos. Entonces toda la gente en Canaán, la verdad, les tenía mucho miedo. Pero en Rahab, ¿qué cree? Que ese temor, que igual que tenía todo el pueblo, para ella se convirtió en fe de: si Dios es tan poderoso, el Dios de Israel es tan poderoso, yo quiero seguirlo, yo quiero conocerlo.
Y esto también contrasta con la actitud de este rey de Jericó, porque él quería tener todo bajo control, quería proteger la ciudad. Si va a venir este Dios que es tan poderoso, yo tengo que proteger mi ciudad. Y sin embargo, Rahab eligió confiar en Dios y actuar con valentía. Y su ejemplo, hermanos, nos enseña que la fe nos impulsa a tomar decisiones difíciles porque ella mintió, se arriesgó a que la descubrieran y pues quizás que la mataran a ella junto con toda su familia, ¿verdad? Pero Dios puede usar a personas que nadie esperaría que pudiera usarlas para llevar a cabo sus planes, hermanos. Rahab mostró esa actitud muy sabia antes de que los espías se durmieran, dice la lectura, ¿verdad? Que ella subió a la azotea y les dijo: yo sé que Jehová les ha dado esta tierra. El temor de vosotros ha caído sobre nosotros, dice allá los versos 8 y 9. Ella sabía que todo Canaán estaba aterrorizado, como les había dicho, porque habían escuchado lo que Dios había hecho. Como dice Rahab, Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo y dio a Israel la victoria sobre reyes poderosos. Así que Jericó, esta ciudad fortalecida, esta ciudad amurallada, a pesar de ser una ciudad estratégica, no podía resistir tener temor al Dios de Israel. Así que Rahab confiesa valientemente y dice: Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! Ella está declarando una alabanza al Señor, reconociendo su potestad. Y esta declaración marcó el inicio de su fe. Aunque ella era extranjera y de mala fama, reconoció quién era el verdadero Dios y decidió ponerse de su lado, protegiendo a los espías aún a riesgo de su vida. Y finalmente, Rahab pidió un pacto. Vamos a hacer un pacto. Yo les ruego que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas. A cambio de ese favor, ¿verdad? Ella no pensó solo en sí misma y escapar, ella pensó en la salvación de toda su familia. Los espías, hermanos, respondieron a Rahab: nuestra vida responderá por la vuestra, porque ella les había salvado la vida. Entonces dice, nosotros debemos corresponder a este favor que nos has hecho. Y dice, haremos contigo misericordia y verdad. Eso lo vemos allá en el verso 14. Y esta Rahab, hermanos, aparece en Hebreos 11, cuando se habla de los héroes de la fe. Así como Moisés aparece en los héroes de la fe, también aparece Rahab. Dice que la llevó a recibir a los mensajeros en paz, confiando en Dios. Aunque no sabía mucho sobre cómo servirle, ella eligió ponerse de su lado, convencida de que Israel tendría la victoria. Su pacto con los espías también aseguró la vida de su familia cuando Jericó fue efectivamente destruida. Y Dios cumplió su promesa y preservó a Rahab junto con los suyos. Después vivieron entre Israel, Josué, allá en Josué 6:17, del 22 al 25, y en Mateo 1. ¿Cómo nos cuenta, verdad, acerca de Rahab? Mateo 1 nos dice que se casó con Salmón y fue madre de Boz, quien más tarde se casó con Ruth. De esa descendencia vino el rey David y mucho tiempo después el mismo Señor Jesucristo. Una mujer cananea de mala reputación llegó a ser parte del plan de redención. ¿Por qué Dios quiso hacer eso? Hermanos, porque su historia nos recuerda que, hermanos, nosotros también somos pecadores.
No somos libres, ni inocentes, ni santos. Nosotros, como esta mujer, hemos recibido gracia de Dios. Y esa gracia del Señor alcanza a cualquiera que cree en Él. Aunque parezca poco probable. ¿Qué le parece, hermano? La parte 2 nos dice, ayudando a los espías a escapar. Como su casa estaba construida, fíjense, en un lugar estratégico, en la muralla de Jericó, pues Rahab estaba en un lugar perfecto para ayudar a los espías israelitas. Entonces su valentía, su rapidez para actuar, su sencilla fe en Dios hicieron que se convirtiera en alguien clave para la victoria de Israel sobre Jericó. Rahab ayudó a los espías a escapar descolgándolos con una cuerda desde la ventana de su casa que estaba en el muro de la ciudad. Eso lo vemos ahí en el verso 15 y 16. Jericó, como hemos dicho, estaba bien fortificada. Los guardias vigilaban con atención, pero la valentía y rapidez de Rahab, unidas a su fe sencilla en Dios, pues hicieron posible que los espías ya de noche salieran sin ser descubiertos. Su acción, hermanos, como sabemos, no solo salvó las vidas de estos israelitas, sino que fue la clave para la futura victoria, y ahora verá por qué. Antes de marcharse, los espías le dijeron, mira, Rahab, vas a atar este cordón de grana, o sea, un cordón rojo, a la ventana, y vas a reunir en tu casa a tu padre, a tu madre y a toda tu familia. Lo vemos en el verso 17 y 18. Esa señal va a ser garantía de salvación, y todos los que permanecieren dentro de la casa de Rahab van a estar a salvo cuando Israel ataque. Qué cosas, ¿verdad, hermanos? Esto nos recuerda la Pascua, ¿se acuerda? Allá en Éxodo 12, cuando la sangre del cordero, que era la sangre roja, ¿verdad?, en las puertas, protegía a las familias del juicio. Y aquí en este caso, pues también vemos la salvación, se iban a salvar. Y no venía por méritos de Rahab, porque ella era una mujer de mala reputación, sino por la fe y la obediencia a lo que Dios había indicado. Entonces Rahab, hermanos, nos muestra que la fe y la obediencia a Dios a veces se manifiesta de maneras complejas. Ella ayudó a los espías y protegió a su familia confiando en la promesa de Dios, pero también tuvo que usar astucia, incluso mentiras. ¿Estuvo bien que mintiera Rahab? Pues usó mentiras para salvarlos. Hermanos, Dios puede usar nuestras decisiones humanas, aunque sean incorrectas, aunque sean imperfectas, cuando nuestro corazón está alineado con Él. Aquí lo esencial no era su engaño, hermanos, sino su fe en que Dios estaba con ellos. Y su valentía enfrentándose a los guardias del rey, ¿verdad?, para actuar según la voluntad de Dios. Así como en la Pascua, la salvación no dependía tampoco de los méritos de los israelitas, sino de que confiaran y obedecieran a Dios. Y ahora va a ver por qué fue importante esa actitud de Rahab. Esta porción dice, termina así, verso 22. Y caminando ellos, cuando ya se escaparon, ya llegaron nuevamente al pueblo, llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Se escondieron, ¿verdad? Hasta que ya se regresaron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero por gracia de Dios no los hallaron. Y entonces volvieron estos 2 hombres y descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová, si quisiera que mi esposo leyera aquí, Jehová ha entregado
Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Desmayan, porque esto era importante, hermanos. Esto les da la seguridad. Todo el pueblo de Jericó temía al Dios que los protegía a ellos, ¿verdad? Esta misión tuvo frutos porque supieron que Dios había preparado ya todo para que pudieran tomar esta tierra prometida, hermanos. La parte 3 nos dice: Dios divide el río Jordán, cruzando el río. El pueblo de Dios había experimentado muchos milagros durante su viaje desde Egipto a la tierra prometida. Aquí vemos una imagen, ¿verdad?, de Moisés abriendo el mar rojo. Bueno, Dios nuestro Señor a través de Moisés abriendo el mar rojo que se dividió para que el pueblo pasara en seco. Y después, cuando tuvieron hambre, como Dios mandó el maná del cielo. Y cuando tuvieron sed, que Dios hizo brotar el agua de la roca, ¿verdad? Por nombrar solo algunos milagros. Pero aún faltaban más milagros, hermanos. Leamos ahora Josué 3, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo también por porciones. Dice aquí el estudio, vamos a leer del 1 al 17, pero vamos a estar haciendo también solamente resúmenes de cada cosa. La primera fue la preparación espiritual. Josué, dice el verso 1, se levantó de mañana y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Entonces, antes de que Israel pusiera un pie en la tierra prometida, hermanos, se encontraría con un obstáculo imposible de superar por sus propias fuerzas: el río Jordán. ¿Y sabe dónde? En su punto más caudaloso. Dios permitió, hermanos, ese obstáculo para enseñarles que la herencia no se gana por la fuerza humana, sino por su poder y su fidelidad. Muchas veces, hermanos, antes de cualquier victoria suele haber un desafío que prueba, hermanos, nuestra fe. Inmediatamente Josué dio instrucciones a todos los demás. Hermanos, para poder ver la obra de Dios, nosotros debemos estar dispuestos para trabajar, alertas y obedecer instrucciones también. ¿Cómo ve, hermano? ¿Estamos listos para obedecer incluso cuando el camino parece imposible? Quizás nosotros tengamos que enfrentar ciertos ríos, ¿verdad?, de nuestra vida. ¿Pero qué creen? Dios nos dice otra vez: confía, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que mantenernos alertas y muchas veces vamos a tener que dar el primer paso en obediencia confiados, porque Él va a abrir el camino. Ahora leamos los siguientes versos. Dice: después de 3 días los oficiales dijeron al pueblo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, salid de vuestro lugar. Ellos estaban acampando y tenían que estar atentos. ¿Qué era lo que debían de ver? A los sacerdotes cargando el arca del pacto. Salgan y marchen tras ella, para que sepáis el camino por donde han de ir, pues no habéis pasado antes por este camino. ¿Sí? Primero van a ver pasar el arca. No entren en lo desconocido. Iba a ir primero Dios, la presencia de nuestro Señor, por delante de ellos. Ellos iban a marcar el camino y después el pueblo iba a seguirlos. El siguiente paso es la santificación. Santificación, obediencia antes del milagro. Santificaos, porque Jehová hará mañana milagros entre vosotros. Qué importante, hermanos, es la santificación,
El mismo Dios iría delante de ellos. No pueden ir llenos de oscuridad. Cuando la luz, hermanos, está junto de nosotros, va a iluminar todo. Todo se va a ver. Pero es Dios mismo, justo y santo. Él estaría ahí delante. Así que les dijo a los sacerdotes: tomen el arca del pacto y pasen por delante del pueblo. El pueblo debía seguir el arca a cierta distancia, aproximadamente 1 kilómetro, respetando la presencia de Dios antes de entrar en lo desconocido. Eran largas distancias, hermanos. Y debían de consagrarse y obedecer a todo lo que se les había dicho. Amén. Y dice en el verso 6, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Él era el líder que guió al pueblo. Los sacerdotes obedecieron, los líderes obedecieron, el pueblo debía obedecer. Debían seguir las instrucciones que Dios estaba poniendo. Amén. Y seguir las instrucciones, hermanos, nos mantiene en el camino, en obediencia, en bendición. Y Dios le dijo a Josué: hoy comenzaré a engrandecerte a tus ojos, a fin de que todo Israel sepa que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Josué instruyó al pueblo: saced del río delante de los sacerdotes que llevan el arca. Y añadió: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los sacerdotes que la llevan, y vean que se detengan en el Jordán, entonces sabed que Jehová ha hecho maravillas entre vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque dice aquí que cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua del Jordán, dice el verso, las aguas del Jordán se cortaron y quedaron en un montón. Así yo me imagino, como que se separaron, quizás así como está en la imagen, de un solo lado quedó el agua. Y ellos pudieron pasar, ¿verdad? El pueblo, dice la palabra, cruzó en seco y todo Israel pasó el Jordán en seco hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar. Y este milagro, ya sabemos, ¿verdad?, que tiene paralelos con el Mar Rojo bajo la mano de Moisés. Y en ambos casos Dios mostró su poder sobre la naturaleza. Se confirma, ¿verdad?, cómo Dios en su presencia, ¿verdad?, Él se glorifica. Él se glorifica. Cada milagro marcó un nuevo comienzo, hermanos. El Mar Rojo permitió que, el escape del Mar Rojo permitió que el pueblo de Israel quedara en libertad. Este otro milagro que estamos viendo ahora en el Jordán también nos muestra que Dios cumple sus promesas. Amén. Pero para nosotros, hermanos, estos milagros también son como una metáfora, porque nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado y fuimos guiados hacia una nueva vida en Cristo nuestro Señor. Entonces, todo es como una figura, ¿verdad?, para que nosotros entendamos cómo la misericordia de Dios nos ha alcanzado hasta el día de hoy. ¿Qué pudieron haber sentido las personas que iban cruzando ahora nuevamente, ¿verdad? Quizás habían escuchado las historias de sus padres, ¿verdad?, que habían cruzado el Mar Rojo, y ahora ver cómo este río Jordán se abre ante ellos. Algunos estudiosos dicen que quizás, pues asombro, desde luego, ¿verdad? Quizás temor, pero un temor reverente. ¡Oh, qué maravilloso es este Dios que nos lleva, que nos guía!, ¿verdad? Y reconocían así su soberanía, su poder. Entonces, cuando ven esto, ven también a su líder. Dios también está respaldando a su líder,
a la altura de Moisés, recordándole, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y eso, hermanos, fortalecía su confianza y su unidad en ese pueblo, ¿verdad? Esa fe, ¿verdad? Para motivarlos a avanzar para esa conquista, hermanos, que vamos a estar viendo en las siguientes clases. Y como ustedes saben, debían obedecer, debían obedecer cada cosa. La siguiente parte nos dice la construcción de un monumento conmemorativo. Ya estamos terminando. Después de que Israel, hermanos, cruzó el Jordán milagrosamente, Dios ordenó a Josué a levantar monumentos conmemorativos con una razón. Bueno, con dos razones. Para que el pueblo nunca olvidara lo que había sucedido. Debían llevar 12 piedras, una por cada tribu. Esas piedras fueron tomadas del río Jordán y puestas en Gilgal, y ahorita vamos a hablar de eso, como una señal visible de la fidelidad de Dios. Y estamos leyendo ahora Josué 4, del 1 al 24, es en donde está esta historia. Yo le invito, hermano, vamos a leer todo este libro, es muy interesante y muy fascinante, pero sobre todo, hermanos, porque la palabra de Dios nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Entonces dice que después de que todo Israel cruzó el Jordán, Jehová dijo a Josué, escoge de entre el pueblo 12 hombres, de cada tribu uno. Ellos debían tomar una piedra de aquí, de en medio del Jordán, según el número de las tribus de los hijos de Israel, y llevarlas consigo al lugar donde acamparán esa noche. 12 hombres, hermanos, uno por cada tribu, tomarían piedras grandes del Jordán. Las llevaron al hombro hasta el Gilgal, ¿verdad? El Gilgal era el primer lugar donde los israelitas acamparon después de cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Y ahí en el Gilgal, después, se realizaron muchísimas cosas importantes en la historia del pueblo de Israel. Luego las colocaron formando un montoncito visible, un montón de piedras, 12 piedras por cada una, y ese montón iba a ser como un monumento conmemorativo. Cada piedra representaba a cada tribu, y juntas recordaban que Israel cruzó el Jordán por la mano poderosa de Dios. Esas piedras serían el recordatorio, porque hermanos somos muy olvidadizos. Las futuras generaciones debían conocer la obra de Dios. Josué dijo al pueblo, cuando vuestros hijos les pregunten qué significan esas piedras, les van a decir que las aguas del Jordán se cortaron delante del arca del pacto de Jehová, y estas piedras serán para siempre una señal entre vosotros. Pero no fue el único monumento que se levantó. Josué también erigió un monumento en el río Jordán, pero quedó oculto bajo las aguas. Y este monumento era un testimonio silencioso del poder de Dios. Israel, hermanos, cruzó sobre tierra seca, tal como Dios había ordenado, pero además Dios quiso confirmar el liderazgo de Josué. ¿Para qué? Como hemos dicho, porque era necesario que el pueblo estuviese unido, confiando, ¿verdad? En que Dios, ¿verdad?, había elegido a un líder para ellos. Josué necesitaba la autoridad reconocida por todos para que Israel actuara como esa comunidad obediente a Dios. Así las iglesias debemos estar unidas, hermanos, obedientes al Señor. Cuando Dios confirma ese liderazgo, pues está mostrando que Josué era el instrumento elegido para cumplir su voluntad y realizar milagros como el cruce del Jordán. Cuando los israelitas vieron que Dios exaltaba a Josué, pues pudieron confiar en que seguirlo era seguir a Dios mismo. Y también fue como una continuidad con Moisés. Josué debía liderar sin romper la enseñanza ni las promesas que Dios le había dado a Moisés. Debemos nosotros estar siempre apegados
a esa fe, de esa palabra en que hemos creído. Por eso nosotros debemos leer la palabra y conocerla, ¿verdad? Conocer esa autoridad validada que solamente Dios nos ha dado. Hay muchos monumentos que se levantaron para recordar como memoriales de las cosas que Dios había hecho. Era muy común en el mundo antiguo levantar así montoncitos de piedras para recordar eventos importantes. Por ejemplo, Jacob, ¿verdad? En Betel, Jacob y Labán, ¿se acuerdan? Su suegro, como pacto. También Moisés con 12 piedras allá en Éxodo. Entonces, hermanos, estas piedras no solo eran rocas, eran símbolos del pacto de Dios con su fidelidad. Amén. Nosotros, hermanos, también debemos recordar y conmemorar. Mire, por ejemplo, por el recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros, el recordar las maravillas de Dios, pues nos hace que fortalezcamos nuestra fe, que confiemos en su fidelidad, que reconozcamos el poder del Señor y que Él cumple sus promesas. También nos ayuda a formar nuestra identidad como hijos de Dios. No somos cualquiera. Sí, hay mucha gente que se dice cristianos, pero nosotros debemos recordar que Dios es fiel y me ha hecho su hijo. Ya no soy un hijo cualquiera, soy hijo de Dios. Amén. Y también, hermanos, debemos recordar como un ejemplo para nuestros hijos, para las generaciones que vienen. Debemos conmemorar la Santa Cena, la Pascua. Para conmemorar también podemos hacer un diario, como dice aquí, un diario de gratitud o un diario de testimonios. El Señor hizo esto conmigo. Quizás no se nos había ocurrido escribir nuestros testimonios de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Quizás una libreta donde digamos, yo estaba tan enfermo y Dios me levantó. Ya me habían declarado tal y cual enfermedad, pero Dios me levantó. Estaba pasando mucha hambre, pero Dios me respondió cuando clamé. En fin, hermanos, conmemorar las cosas que Dios nos ha hecho con nosotros nos sirve a nosotros también. Quizás, hermanos, además de los testimonios, ¿qué le parece que agregara una oración de agradecimiento como un poema al Señor? Pero sobre todo conmemorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de nuestra vida llena de gratitud y de entendimiento de que su presencia y su poder son más de lo que podemos imaginar. Amén. Y aquí vemos a los hombres cargando estas piedras. No eran unas piedras pequeñas, hermanos. Cada una de estas piedras cargadas al hombro nos recuerda que Dios carga con su pueblo y hace lo imposible visible para todos nosotros. ¿Qué nos dice Dios? Pues Dios quiso que todas las personas tuvieran la oportunidad de conocerlo y relacionarse con Él. Parte de su plan para salvarnos, para redimir a la humanidad, era demostrar su bondad, su fidelidad, y lo hizo con este pueblo de Israel. Y Josué cumplió un papel muy fundamental en este plan. Y aunque tal vez, como al principio dijimos, se sintió intimidado, ¿verdad?, por lo especial que era la vida de Moisés y que parecía irreemplazable, pues Dios le ordenó que fuera fuerte, que fuera valiente, ¿verdad? Que no temas, porque Él no estaría solo. Lo mismo, hermanos, es para nosotros. No somos menos que Josué a los ojos de Dios. Por supuesto que Josué fue muy valiente y fue una persona muy especial. Sin embargo, todos somos especiales para Dios y todos estamos llamados con un propósito para servirle, para que esta palabra de Dios
continúe por generaciones, para que la gente siga conociendo al Dios que lo ama, al Dios que nos ha hecho con un propósito. Nosotros debemos seguir compartiendo la palabra a cada uno. Amén. Bueno, pues es todo, hermanos, esta noche. Tenemos un ministerio en acción, ¿verdad? Una tarea que nos deja aquí el expositor. Dice, actúa con fe y valentía. Sé un apoyo para otros. Pensemos en alguien que necesite ánimo, que necesite nuestra fuerza. Hay que orar por esa persona. Hay que ofrecerle palabras de aliento y también hay que ofrecerle nuestra ayuda. Una ayuda práctica, según podamos. Hay que buscar esa persona que esté necesitando de nuestra ayuda, hermanos. Esa es la tarea que nos pone hoy el Ministerio en Acción. Dice aquí, tu valentía puede inspirar la fe a los demás. También nos dice, recuerda y agradece. Nos está invitando, hermanos, a que hagamos una lista de las bendiciones y milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Usted se puede acordar de todos los milagros y favores que Dios ha hecho en su vida? ¿Qué le parece si hace una lista de cuántas cosas el Señor ha hecho por usted? Uy, no sé cuántas cosas podría yo escribir, pero escriba por lo menos unas cuantas, ¿verdad? Que nos tomemos nuestro tiempo. ¿Qué le parece cada día de esta semana? Para agradecer, para meditar en esa fidelidad que Dios nos ha dado. Esa fidelidad de Dios, esos favores que Dios nos ha dado. Y dice también que compartas tu testimonio, que le contemos al menos a una persona cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Su historia, hermanos, puede ser como un faro de esperanza y motivación para otros. Así, hermanos, que su fe se convierta en acción y su gratitud en inspiración, hermanos, para quienes les rodean. Hermanos, eso es todo por hoy. Dios les bendiga y vamos a darle gracias al Señor y quedamos despedidos. Padre amado, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Porque tú, Señor, toda la vida que hemos estado, Señor, en este mundo, Padre, tú nos has bendecido, nos has ayudado. Y ahora, Señor, nos has llamado a conocer, Padre, de tu bondad y tu misericordia. Y esta historia de Josué, Padre, cómo nos enseña, Señor, que para ti, Señor, no hay nada imposible, que tú nos amas, que tú quieres que levantemos nuevamente nuestra mirada a ti, Señor, y que obedezcamos siempre, Padre, tu palabra, tus escrituras, para ser transformados, Señor, y lleguemos a la altura de este varón perfecto que diste, Padre, para remisión de nuestros pecados, Señor. Te doy gracias, Padre, por mi iglesia, te doy gracias por mis pastores, Señor, los pongo en tus manos, Padre, que tú los fortalezcas, mi Dios, que los ayudes, los animes, Señor, y que esta iglesia, Padre, nos animemos a estar en unidad, Señor, contigo, mi Dios, para esta obra, Señor, que es, Señor, compartir tu palabra, llevarla, Señor, al más necesitado, que tu iglesia siga firme y adelante, mi Dios, hasta el día que tú nos llames, Señor. Ten misericordia, Padre, y te doy muchas gracias, Señor, por los favores que tú nos has dado, Señor, en toda nuestra vida, Señor, los recientes, Señor, que nos han llenado de gozo y alegría, Señor, Padre, y todo, Señor, lo que has hecho en nuestra vida. Bendice, Señor, a tu iglesia, Padre, bendícenos, ayúdanos, Padre. En el dulce nombre de Jesús te adoramos y te glorificamos, Señor, por tu amor. Amén. Que Dios le bendiga, hermano, y que pase una linda noche.